Tengo una comisión hoy muy específica, luego la haremos también en la escuela de entrenamiento. Tengo una comisión muy específica y es empoderar a las personas para ganar almas. Empoderar a las personas para ganar almas. Este es un tiempo donde Dios nos está llamando y nos está llamando a la cosecha. Nos está llamando a la acción. No nos está llamando al conformismo, al que usted esté también ahí sentadito en su casa, relajado, la playita. Muy bien, gloria a Dios por eso. Pero Dios nos está llamando en este tiempo a despertar y a poder llevar el mensaje del reino, el evangelio del reino, a otras personas que lo necesitan. De eso voy a hablar hoy. Entonces, yo quiero hoy explicarle que la Biblia hace un llamado generalizado a evangelizar. Yo quiero hoy enseñarle mediante la escritura que la palabra hace un llamado general a que usted hable, a que usted no se quede callado, no se quede callada, que usted busque compartir el evangelio y lo que Dios está haciendo con su vida hacia otras personas. Pero no a que le cuente doctrinas teológicas, sino a que los lleve a un encuentro con el Dios vivo, como quizá el que usted está teniendo. Entonces eso es muy importante. Quiero que hable entonces su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Ciertamente el Señor nos llama en este tiempo a ser fructíferos. Fructíferos. Antes de yo empezar a leerle la escritura, yo quiero hacerle una pregunta y dejársela a usted en el aire. ¿A cuánta gente ha ganado? ¿A cuánta gente le ha compartido el evangelio? Solo medíteselo. Usted mismo sabe la respuesta. Su respuesta mostrará si usted está en la acción o no está en la acción. ¿Ok? Entonces dice 2 de Timoteo 4:5. Les explico esto, el contexto. Pablo, el apóstol del Señor y siervo y esclavo de Jesucristo, él instruye a un hombre llamado Timoteo, ministro o pastor posteriormente de la iglesia en Efesios, una iglesia muy creciente a nivel numérico y a nivel espiritual. Prácticamente se podría decir que uno de los centros poderosos de aquella época. Y Timoteo no era un evangelista. Timoteo no era un evangelista como tal. Pero entonces Pablo le instruye y le dice: Timoteo, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos. Hay aquí hermanos que dicen: no, yo no, sufrimientos no. Sepa, en Cristo van a haber sufrimientos. Si sufrimos con Él seremos glorificados. Si morimos con Él seremos resucitados. Entonces le dice Pablo: soporta los sufrimientos. Y aquí viene: haz obra de evangelista, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio o cumple tu servicio. ¿Qué significa ministerio? Servicio, servir a los demás. Entonces, si a usted le enseñaron que ministerio era el pastor aquí, que aquel que le llevaba la carterita al pastor y le servían al pastor, se equivocaron. Eso está totalmente torcido. El ministro es el que sirve. Entonces Pablo le insta a Timoteo, y voy a resaltar esta parte, le dice: haz obra de evangelista. O sea, en otras palabras, Timoteo, necesitamos que la gente se arrepienta y llegue al reino de Dios. Necesitamos que el mensaje del reino llegue a todos lados.
Pablo no era un evangelista, Pablo era un apóstol y maestro a los gentiles, pero usted ve en Pablo un espíritu de evangelismo brutal, abriendo nuevos centros, abriendo nuevas comunidades, edificando nuevos hermanos. ¿Por qué? Porque él entendía ese llamado. Entonces, habrá gente que Dios la levante con servicios ministeriales evangelísticos, poderosos, gloria a Dios, pero hay un llamado general para todo hijo e hija de Dios, y es hablar el evangelio. ¿Qué es predicar? Predicar es expresar, proclamar las verdades y la persona de Cristo. Eso es predicar. Entonces, cuando hablamos de que Dios quiere que nosotros hagamos obra de evangelista, estamos hablando de que Dios quiere que nosotros compartamos lo que Cristo está haciendo en nosotros. ¿Ok? Y no estoy hablando de sacar unos panfletitos y de salir en grupitos, que no está mal, pero no estoy hablando de eso. Por eso nosotros aquí estamos entrenando a la gente en los dones del Espíritu Santo. Aquí hay una escuela que todavía no se ha terminado, ya vamos a cumplir casi un año con ella, que se llama el mover profético. Y entrenamos los dones de las personas, cómo alguien puede sanar una enfermedad, cómo alguien puede hacer un milagro, cómo alguien realmente puede soltar una palabra de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos insta, escucha, amada hermana y hermano, que Dios nos insta a compartir el evangelio, comparta lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Dónde? En su entorno laboral, su entorno de casa, o sea, de su familia, donde sea, donde usted entre. Como Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo. O sea, nuestra vida no es nuestra, es del Señor. Entonces, Dios lo que quiere en este tiempo, Dios nos ha hablado mucho a nosotros de cosecha, pero ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Dice Isaías, y dice Pablo también en Romanos, ¿cómo creerán si no hay nadie quien les predique? Entonces es importante tratar en nuestra vida de perder la vergüenza y compartir. El que le recibió, y el que no, pues no. ¿Qué pasa? Usted está siendo obediente. Pero hay gente que por la vergüenza, ¿y qué dirán de mí? Me verán como un bicho raro. Pues sépalo, los hijos del Señor no somos de este mundo. Es normal que el mundo te aborrezca. Pero Cristo le dijo, si ustedes me confiesan delante del mundo, yo les confesaré a ustedes delante de mi Padre. Pero si ustedes se avergüenzan de mí delante del mundo, yo me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Oh, tremendo, ¿no? Entonces Dios nos llama a compartir el evangelio, hermanos. Este salón debería estar lleno. Debería estar lleno. Entonces, el Espíritu Santo, hay un montón de gente por allí en su entorno que está muerta espiritualmente hablando. Y hay un montón de gente que se congrega y están muertos, no, lo siguiente. Están requete muertos. ¿Hay alguien que conoce gente así? Yo conozco gente así. Van a una reunión de poder y están muertos, no se conectan, su espíritu está apagado. La pregunta, ¿necesitará esa gente del Señor? Entonces, Dios nos insta a predicar el evangelio a los que no conocen de Cristo. Y Dios también nos insta a reevangelizar a muchos que dicen que le conocen y no le conocen. ¿Sabe qué? A la iglesia hay que reevangelizarla. Es lo que le estoy diciendo. Hay que reevangelizarla, reencauzarla en el verdadero propósito del reino de Dios. Entonces no podemos estar tan acomodados, no podemos estar pensando solamente en nosotros mismos, no podemos solamente estar en nuestra casita lo más de chévere, que la playita, muy bien, gloria a Dios por eso, Dios es bueno, pero tenga un corazón para la gente que se está muriendo, tenga un corazón para la gente que está sufriendo.
Y hoy voy a hablar de eso. Lo más importante que el Señor quiere ministrarnos en esta mañana, el espíritu de misericordia. Cómo Dios ve a la gente. Y el Señor va a poner una carga y va a doler en nuestros corazones. Porque Dios quiere, nos insta a que compartamos y que Dios nos va a usar. Compartamos su evangelio. Es muy importante. ¿Sí me hago entender? Entonces, para esto yo quiero mostrarle el ministerio evangelístico de Jesucristo. Váyase a Mateo. Vamos a ver la característica evangelizadora de nuestro mayor modelo, quien es Cristo. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Quiero enseñarles cómo Él se movió. Quiero predicarles en dos fases. Número uno, enseñarles cómo Él se movió, cómo Él instruyó a sus discípulos. Y número dos, enseñarles cómo fue el desarrollo evangelístico de la iglesia primitiva. Solo en esas dos fases voy a predicar y le voy a mostrar para que usted lo pueda entender el diseño del Señor. Entonces dice Mateo 9:35. ¿Estamos allí? Pueblo del Señor, hijos del Altísimo. Dice así: entonces Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando. Ahí está el ministerio magisterial del Señor también, porque Cristo era evangelista, Cristo era maestro, Cristo era pastor, Cristo era profeta y Cristo era apóstol, el único que tenía todos los ministerios. Si usted escucha a alguien decir por ahí, Dios me ha dado los 5 ministerios, mentira. Eso es lo que tiene un orgullo el grande de este hotel. Mentira, eso es mentira, eso va en contra de la palabra del Señor. Bueno, para los que han hecho el mover profético ya lo saben. Deberían de saberlo. Entonces dice, enseñando en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de los judíos donde se leía la Torá, se enseñaba un poco la ley de Moisés, etcétera. Eso eran las sinagogas, pequeños centros comarcales de diferentes ciudades. Entonces dice, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio ¿de qué? Del reino. Del reino. Estamos preparando una serie por YouTube de videos cortos. 2 horas. No. Cortos. Donde va a enfatizar el reino. Entonces a la gente le encanta mucho hablar de la salvación. Sí, la salvación es parte del reino, pero hay que enfatizar el evangelio del reino. Cuando tú haces un estudio serio de los evangelios sinópticos, se le llama así, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando tú eres serio, mirando todo el ejemplo de Cristo, tú vas a ver que la palabra reino abunda demasiado. Entonces un énfasis muy extraordinario. Entonces dice, Él enseña, Él proclama el evangelio del reino. Dice las manifestaciones del evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice, verso 36, y aquí quiero que ponga un énfasis. Y viendo Él las multitudes, fue movido ¿a qué? Dice su Biblia, compasión. Otra Biblia dice misericordia. Vuelvo y repito ese verso. Y viendo Él las multitudes, fue movido a compasión por ellas, porque eran ovejas esquilmadas y dispersas que no tienen pastor. O sea, Cristo vio al pueblo y se compadeció. Algo le sonó en su corazón. Quiero revisar esa palabra para darle allí el punto exacto. Esa palabra es una palabra que en el griego se llama así, esplanizomai. No sé si lo dije bien, pero no importa. Esa palabra, el sentido de esa palabra, el significado de esa palabra es este. Mire lo que dice: sentir que las entrañas anhelan.
Vuelvo y repito, esto hay que repetirlo. Esa palabra, el primer significado de esa palabra es sentir que las entrañas anhelan. Las entrañas habla de lo más profundo del ser. Es tan fuerte el sentir que conmueve y estremece el ser. Entonces, cuando dice que Cristo vio a las multitudes como que no tenían pastor, dispersas, y dice, y tuvo compasión de ellas, lo que está diciendo la palabra es, Él se constriñó, le dolió por dentro, sus entrañas anhelaban las personas. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y ponga mucha atención, porque hoy el Espíritu Santo le va a soltar eso allí. Más de uno va a crujir aquí si lo va a recibir. Dice el segundo significado figurativamente es sentir lástima, compadecerse, misericordia, compasión. Misericordia, ¿ustedes sabían que hay un don en la Biblia? Hay un don de Dios que se llama el don de misericordia. Cuando una persona tiene el don de misericordia, es una persona que no es insensible con el dolor ajeno. Todo lo contrario, si él ya se la puede echar al hombro, se lo va a hacer. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando una persona tiene el don de misericordia. Entonces, yo tengo entonces que tener un don para tener misericordia. No. El Padre es misericordioso. Cristo es misericordioso. Entonces, si yo siendo hijo, ¿tendré que ser así? Obvio que sí, ¿no? Entonces dice, tuvo compasión por ellas. O sea, sus entrañas fueron conmovidas. Sus entrañas anhelaban las personas. Les dolía. Pobrecitas que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego sigue diciendo la palabra. Entonces le dice a sus discípulos, cuando él ve eso, él se enfoca en sus discípulos. Entiéndase, él transmite lo que él siente a sus discípulos. Entonces les dice a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La mies es la cosecha, el fruto. Dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pocos son los que están dispuestos a ir a recoger esa cosecha. Y luego enfatiza diciendo, rogad pues al Señor de la mies, o sea al Padre, para que envíe obreros a su mies. Y aquí es donde quiero enfatizar la segunda palabra, rogad. Nuestras Biblias a veces no le hacen mucha justicia a este verso. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no logran expresar, o llamémoslo de esta manera, el idioma español a veces no logra expresar el sentido de esta palabra que está escrita aquí. La palabra rogá, deomai, y dice suplicar como obligándose. No sé si usted entiende esto. La palabra ahí, rogá, es suplicar como obligándose a hacerlo. También tiene otros significados adyacentes. Orar, pedir, petición, rogar, ruego. Significa esa palabra. Entonces, número 1, ¿qué tengo que tener yo para ganar almas? El espíritu de misericordia de Dios. Mis entrañas se tienen que conmover con el dolor de la gente. Mis entrañas tienen que sentir lo que la gente se está muriendo y está perdida. Si usted no siente nada, usted es un insensible. Insensible al corazón de Dios e insensible también a la gente, porque al Señor le duele la gente. Al Señor le duele la gente. Recuerdo un video que colgué por ahí de un testimonio de un señor muy anciano, un hombre hijo de Dios, que estaba
en un lugar celestial. Y él le decía al Señor: no, yo me quiero quedar aquí. Él había muerto antes de tiempo. Y él le decía al Señor: no, yo me quiero quedar aquí, Señor, es que esto es tan maravilloso. Y el Señor le decía: no es tu tiempo. Y después le dijo: bueno, yo te dejo quedar. Pero él le dijo: pero te voy a hacer una cosa. Mira aquella fila de allá. Antes de esto, mira aquella fila. Y cuando él miró aquella fila, en esa fila había un montón de gente perdiéndose, adorando a los demonios, perdiéndose por la eternidad. Y cuando él vio aquella fila, se conmovió y dijo: ¿sabes qué, Señor? Envíame otra vez a la tierra. Yo necesito que sea ir a ganar uno de esos. Entonces, ¿qué quiso darle a entender Jesucristo? Está muy bien que nosotros pensemos que Dios nos ha introducido al reino, nos está introduciendo al reino y tenemos una salvación. Pero ¿y qué de los demás? ¿Y qué de tu familia? ¿Y qué de la gente que está perdiéndose día tras día? ¿Y qué de los niños que están muriendo, que vienen de África y se mueren en el océano ahogados? O los adultos. ¿Y qué falta de conciencia la que nosotros tenemos muchas veces? Porque usted está contento y feliz porque tiene su nevera llena. Pero ¿y qué de la otra gente? Entonces Dios quiere poner una carga hoy en esta mañana sobre nosotros, para que no seamos insensibles, todo lo contrario, seamos sensibles. Necesitamos ganar almas para el reino. Necesitamos predicar el evangelio, necesitamos compartir lo que Dios ha hecho, está haciendo en nosotros, para que otra persona se salve, entre al reino. Desesperadamente el Señor me hablaba a mí y me decía: es tiempo de Pentecostés, y Pentecostés representa cosecha. Y el Señor me empezaba a hablar muy fuertemente en ese punto, y me hablaba de enfocarnos a ganar almas, de enfocarnos a ganar, a entrar gente al reino, a hacerla entrar. Si es por la fuerza, pues por la fuerza, pero hacerlos entrar en muchos aspectos. O sea que no podemos estar tan tranquilos. Y yo no puedo decir: no, Señor, yo no soy evangelista. ¿Qué? Le cuento esto antes de seguir con la palabra. Cuando yo empecé a conocer al Señor más o menos seriamente, yo tenía 21 años de edad. Y cuando yo empecé a conocer al Señor y Dios empezó a impactar mi vida tan fuertemente, yo empecé a fluir en un ministerio evangelístico sin saberlo, sin tener el conocimiento y la revelación de lo que eso era. ¿Sabe qué hacía yo? Yo me iba al trabajo. En esto está testigo mi señora madre, no sé si ella se acordará. Pero yo me iba al trabajo en aquella época, llegaba y yo veía, porque por ahí donde yo trabajaba había mucha gente así como en la calle, gente sin techo, ¿vale? Para decirle así un nombre que usted lo entienda. Y yo veía que había gente de otros países, no eran españoles, eran de otros países. Y yo decía: pobrecita esta gente, hermano. Y Dios empezó a tocarme a mí tremendamente, y le salí predicando a gente de Rumanía. Casi ellos no entendían ni el idioma. Yo les tenía que hablar en señas. Yo les decía: Dios, Dios. Les señalaba al cielo. Y ellos: sí, por favor, me decía. Y lloraba por ellos, y el Señor los tocaba de una manera impresionante, se entregaban. Había gente que se arrodillaba en la calle. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué me decía? Yo veía, y entonces yo los seguía, y vivían por allá como en una, sí, como en una chabola, una nave abandonada que había en aquel entonces. ¿Y sabe qué me decía el Señor a mí? Ve y cómprales comida, llévales comida. Y yo cogía de mi jornal
Y se paraba y me iba al Lidl y traía 2 bolsas grandotas del Lidl. Y allá me metía. Y mi jefe me veía a mi jefe y me dice, este está loco. El buen samaritano, pues. Y le dije, pues sí, buen samaritano. No entendía lo que yo estaba haciendo. Y allá iba y les llevaba, obviamente, comida que no tuviera que ser hecha en una cocina. Porque no tienen fuego, no tienen nada de eso. ¿No? Y les llevaba. Y yo veía cómo Dios se glorificaba y tocaba la vida de esas personas. Era algo impresionante. Yo lo viví. Posteriormente empecé a fluir en otras facetas ministeriales de mi vida. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? El Espíritu Santo me decía, tienes que enfocarte en la gente que no me conoce. Está muy bien. Yo tenía una faceta ministerial donde el Señor me ha llevado a entrenar el cuerpo. Y sí, eso es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer en mi vida. Entrenar el cuerpo, preparar guerreros, hacer muchas cosas dentro del cuerpo. Pero el Espíritu Santo me decía, no descuides que tú también estás llamado a ganar almas. Y para eso el Señor me compartía a mí de que va a haber una ola de milagros tan extraordinaria para impactar la gente de fuera. La gente de fuera está anhelosa de ver el poder, pero están viendo un poder torcido. La brujería, la hechicería, la nueva era, todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué, si nosotros somos hijos de Dios, llenos del poder de Jesucristo, por qué no les vamos a mostrar el poder? Desde aquel entonces yo empecé a decirle, Señor, úsame en milagros. Y yo empecé a ver milagros. Yo he visto gente sanarse de cáncer, gente ser sana de la vista, gente ser sana de varias enfermedades. Yo sé que yo voy a ver paralíticos levantarse, muertos, físicamente muertos, resucitar. Yo no sé dónde el Señor me vaya a llevar. Yo tengo que estar preparado. Yo no puedo estar con esas finuras de la comida. Si el Señor me lleva a comer hojas de los árboles, pues hay que comer hojas. Y fíjate, si el Señor te lleva a una tribu por allá bien metida en el Amazonas, ¿qué vas a hacer? Así como un hombre que yo conocí por un video que les predicaba por allá en una tribu bien escondida de México. Y el Señor resucitaba muertos allá a través de ese hombre. Y toda esa tribu se convertía al Señor. Hoy el evangelio lo han pintado tan bonito, plataformas bonitas, reuniones multitudinarias, estadios. Pero ¿y qué si el Señor te quiere enviar donde ni siquiera la gente tiene donde sentarse, y ahí en el barro? Le vas a decir, no, Señor, yo no estoy hecho para esto. Yo quiero una plataforma con luces, instrumentos, buen sonido. ¿Y qué si el Señor te envía a un lugar de esos? ¿Qué vas a decirle? ¿Cuál es mi motivación? ¿Que me vean o servirle a Él de verdad? Entonces necesitamos recuperar y entender el espíritu y el carácter evangelístico, de Jesucristo. Necesitamos que nos duela el dolor ajeno. Necesitamos. Yo hablé en la sesión de una de las sesiones de la Escuela de Guerra Espiritual. Yo hablé sobre las intercesoras o intercesores, y hablé sobre los intercesores de las almas. Es gente que se constriñe gimiendo por las personas. Entonces, Cristo, los mayores milagros de Cristo fueron hechos en base en un espíritu de misericordia. En muchas ocasiones de la Biblia yo veo que Cristo ve a leprosos, ve a ciegos, ve a paralíticos. Y entonces en una ocasión en particular había un leproso que le gritaba y le gritaba y le gritaba. Y entonces dice que Cristo se le acercó y dice que antes de hacer el milagro, dice la Biblia textualmente, y Cristo
tuvo misericordia de él y por esa misericordia lo sanó. Entonces, hay personas que quieren fluir en milagros. Yo le voy a decir una cosa: nosotros tenemos una unción de milagros extraordinaria. Y hay personas que quieren fluir en milagros, pero no tienen misericordia por la gente. Entonces, ¿para qué quieren fluir en milagros? ¿Para decir, uy, mira, hace milagros? ¿Para que la gente le elogie? ¿Para que la gente le diga, uy, qué poder de Dios tú manejas? Eso no sirve. Eso es vanidad, vanagloria. Si yo quiero fluir en un poder de Dios, necesito fluir para que la gente sea salva, la gente entre al reino. Entonces, el mayor rasgo que yo quiero resaltar hasta este punto de lo que yo le estoy compartiendo es la misericordia de Cristo. Me tiene que doler las entrañas, hermano. Me tiene que doler. ¿Para qué le estamos entrenando los dones a la gente? Solamente para que los use aquí o los use en las casas. ¿Por qué no va y le suelta una palabra de ciencia a una persona que no conoce a Dios? ¿Por qué no va y ora por una persona que ande coja en la calle a ver qué pasa? Seamos atrevidos en la fe. Seamos violentos en la fe. No podemos estar aquí todos juntitos, gloria a Dios, aleluya, y este mundo partiéndose en 40,000 pedazos. Si nosotros somos la luz, se supone que Dios nos ha hecho luz para alumbrar esa oscuridad. Y todos aquí, ay, aleluya, gloria a Dios, hermano, véngase a comer a mi casa, mañana véngase a comer a la mía. ¿Y qué? ¿Y por qué no compartes tu pan con el que no tiene? Eso sería una buena forma de evangelizar. Por ejemplo, tantas estrategias que nos puede dar el Señor. Ojo, si yo estoy abierto a ello. Cristo, Él predicó salvación de pecados, o perdón de pecados, mejor dicho. En Mateo 9:6, Él habló de esto. Ahí en el versículo 6, dice, estoy en 9, no me ayudó el capítulo 9, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para liberar pecados. Y le dijo entonces al paralítico, levántate y toma tu catre y vete a tu casa. Le estoy dando un esquema. Cuando nosotros vamos a compartir el evangelio, usted puede compartir que Cristo perdona los pecados. Y que Cristo, por su sacrificio maravilloso en la cruz y su preciosa sangre de testimonio de amor hacia la humanidad, puede hacer que la vida embarrada y sucia de una persona sea blanca como la lana o la nieve. Tiene ese poder. Entonces Él predicó perdón de pecados. Él sanó los enfermos. Dios quiere hacer el bien. La esencia del evangelio del reino es predicar, enseñar, sanar y libertar endemoniados. Esa es la esencia. Él sanó los enfermos en Mateo 8 del 14 al 17. Y ese no lo busca. Y en Mateo 15 del 29 al 31 algunos ejemplos. Esa era su tarea. Mejor dicho, digo así, no era, sigue siendo su tarea a través de su cuerpo, de nosotros. La palabra evangelio, escuche bien, es en el griego evangelión, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Qué bueno tiene usted contarle al perdido, hermano, hermana. Porque usted le tiene que llevar buenas noticias. No decirle que el mundo se va a acabar y que va a caer un asteroide y le va a partir en 1000 pedazos a él y a su familia entera. Buenas noticias del reino. Cristo, cuando empezó su predicación, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo. Usted y yo debemos de ser portadores de buenas noticias.
para el perdido, para el afligido, para el que está en muerte, para el que está en tristeza, en desolación. Por eso dice Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para vendar el corazón quebrantado, para sacar de la cárcel al cautivo, o abrir la puerta de las cárceles a los que están en tinieblas, para anunciar el año agradable del Señor, para dar óleo en lugar de ceniza, para dar manto de alegría en lugar de espíritu de tristeza. Ese es el evangelio del reino, esa es la visión del reino. Y esa es la visión que usted y yo tenemos que tener. Entonces yo no le estoy diciendo que se vaya por los parques y el Señor le guía, gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer aquí unas sesiones de entrenamiento muy específico para personas así. Pero lo que yo quiero decirle en esta mañana o transmitirle es que no sea insensible. Usted tiene un entorno, hermano o hermana. No es posible que usted esté viviendo con gente a la que usted nunca le ha predicado. Y usted aquí hablando en lengua, requete hablando en lengua, saltando, brincando, rodando por el suelo, dizque lleno del poder de Dios. ¿Y a quién ha ganado? No gana nadie. Es imposible. ¿Para qué Dios nos está dando poder? ¿Para qué el Espíritu Santo se está derramando en nosotros? Si no es para la tarea y la visión del evangelio del reino. Entonces es inconcebible que usted no le predique a la gente con la que usted vive. Es inconcebible que no le hable del Cristo de la gloria a la gente con la que usted trabaja. Es inconcebible. En aquella época yo cogí a mi jefe, un español, de buen talante el hombre, y le dije: vea, ¿sabe qué? Usted se tiene que arrepentir. Ese hombre cae y me echa. Yo me tengo que arrepentir ¿de qué? Colombiano. Y usted se tiene que arrepentir lo que hace aquí en este negocio, le dije. Y le prediqué, le dije: hermano, Cristo es la única salvación. Y él vio un cambio en mí, porque cuando yo entré allí yo era otra persona. Y al tiempo dijo: oh sí, a ti te ha pasado algo. Yo le dije: pues claro, el Señor me ha transformado. Y empecé a testificarle. Y empecé a decirle: ¿sabe qué? No me fui del trabajo sin haberle testificado. Si ese hombre se muere y termina su vida, Dios le va a decir: ¿qué pasó? Yo te envié un mensajero. Tú no quisiste aceptarme. Tú no tienes excusas delante mía. Somos una atalaya del Señor para hablar. Cristo entonces predicó perdón de pecados, sanó los enfermos, libertó los cautivos, los endemoniados, bendijo a las personas, enseñó la palabra, capacitó a sus discípulos para hacer lo mismo que él hacía. Lucas capítulo 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues capacitando a la gente. Bendito sea el Señor para esto. Vuelvo y lo repito, perdóneme que sea tan inciso con esto. ¿Para qué le estamos entrenando los dones? ¿Para qué ha recibido una impartición? ¿Para qué el Espíritu Santo lo ha bautizado? ¿Para qué? Para que esté ahí relajadito en su trabajo y en su casita, viendo el partido, Eurocopa. No, hermano. Necesitamos un propósito. Somos una iglesia de propósito. No podemos estar manicruzados esperando no sé qué cosa. Necesitamos hablar. ¿Y qué si la casa en la que estás trabajando necesita esa salvación que tú portas? ¿Y qué si el abuelito o la abuelita que estás cuidando se va a morir y necesita las palabras de la salvación que tú portas? Aunque sea dura de corazón, el Espíritu de Dios es poderoso para hacer que toda rodilla se doble ante Él y convence de pecado, de justicia y de juicio.
no es una labor mía, yo simplemente soy el transmisor de su labor. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Y qué? ¿Tú crees que Dios hace las cosas a la loca? Dios tiene propósitos. Tú estás en X trabajo con un propósito. Con un propósito específico. No puedes estar durmiendo, roncando. Necesitas hablar del Señor. Necesitas. Hay gente que tiene que desesperarse por esto y tener acción en su vida. Entonces Él capacitó a sus discípulos, les entrenó. Dice Lucas 10:1. Después de estas cosas el Señor designó a otros 72, sí. En otras versiones dice 70, pero esta Biblia dice 72. Y los envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y a todo lugar a donde él intentaba ir. Y les decía: la mies es mucha, los obreros son pocos. Otra vez la palabra, rogá, gemí al Señor por la mies, para que envíe obreros a esa cosecha. Y dijo: vayan, y he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Pasémonos al verso 7. Posad en aquella misma casa, y comiendo y bebiendo lo que sea de parte de ellos, porque el obrero es digno de su paga. No paséis de casa en casa. Y cualquiera, mire lo que dice: y cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante, sanad los enfermos que haya en ella, decidles, predicarles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo soy un portador del reino, un embajador del reino. A la casa que yo entre, a casa que yo le anuncio, el reino de los cielos ha llegado. Persona con la que yo hable, persona que le voy a anunciar, el reino de Dios ha llegado. Y esos demoniecitos que tiene se tienen que ir. Es poder. Es de manifestar poder. Necesitamos desesperarnos por esto, no estar tan campantes. Entonces Cristo les entrenó, les dijo. Y dice: pero a cualquier ciudad, estoy en el verso 10, pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo a sus plazas de sí, aún el polvo que se nos pegó de los pies de vuestra ciudad no lo sacudimos contra vosotros. Pero sabe esto: el reino de Dios se ha acercado. Habrá gente que no te reciba. Bueno, sacúdete el polvo de tus zapatos. Nos vemos. Se te habló la verdad. Espíritu de Dios. Entonces Cristo equipó ministros, les enseñó, les impartió, les dio autoridad para hacerlo. Hoy vamos a hacer eso. Esa es la dirección y la directiva que yo tengo de parte de Dios en esta mañana. Número 1, soltar el espíritu de misericordia, que es el espíritu de Cristo en nosotros, en esa labor. Número 2, soltarles autoridad para que vayan por las plazas, por las calles, por las casas, por los bares, por los trabajos y hablen: el reino de Dios ha llegado. No se le haga raro. Hoy le voy a soltar una unción de milagros. No tenga miedo en orar por aquellos que estén enfermos. No tenga miedo en orar por aquellos que estén endemoniados. Eso sí, viva en integridad. Si un demonio de eso se le para, y bueno. Pero no tenga miedo, porque no es usted ni yo, es el poder de Dios en nosotros. Y donde se mete Él, ahí no hay diablo que valga. Entonces esa es la finalidad. Necesitamos, cuando yo digo llenar este salón, no es llenar este salón por llenarlo. No es llenarlo por llenarlo. Dios sabe y conoce mi corazón que esa no es nuestra actitud. Es que necesitamos alcanzar personas. Necesitamos alcanzar personas.
que el Señor quiere tocar. Entonces aquí yo les hago un breve resumen de lo que fue el ministerio un poco evangelístico de Cristo. Cómo Él se movió, volvió, lo repito, como maestro. Él se movió, Él llegaba a momentos que decía, y se sentó o se puso de pie en la barca y les enseñaba. Y el reino de los cielos es semejante. Se sentó en el monte y se sentó y les enseñaba. El sermón del monte tan conocido de Mateo 5. Entonces Él fluyó como maestro, Él fluyó como evangelista, iba, evangelizaba, sanaba, los mayores milagros extraordinarios se movían en Él. Fluyó como pastor, Él les dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. El otro día le enseñaba eso en las casas a los hermanos. Hermanos, ¿quién es el buen pastor? ¿Al que usted le tiene que servir o el que le sirve dando su vida por usted? Y les explicaba que ser pastor no es fácil, hermanos. ¿Usted cree que estar aquí delante es fácil? No sabe lo que hay detrás de todo esto. Usted no sabe los procesos, no sabe las luchas, las batallas, el sacrificio. Tu familia lo sufre, todo lo sufre, tu economía, todo. Y Él les dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor lo primero que hace es dar su vida por las ovejas. Yo no soy como esos asalariados que cuando viene el lobo salen corriendo y el lobo viene y dispersa las ovejas. Un asalariado, uno que no le importa a la gente. Lo único que le importa es que usted suelte la pasta a embolsillársela. Eso es un asalariado. ¿Cuántos asalariados hay aquí? Uy, a montones. ¿Cuántos asalariados hay en esta nación y en las naciones? A montones. ¿Cuántos verdaderos pastores hay? Pocos, que tienen el corazón de Cristo el pastor. Entonces Él fue evangelista, fue maestro, fue pastor, fue profeta. Profetizó, enjuició. Le dijo a Jerusalén, 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 ¿no conociste el día de tu visitación? ¿Cuántas veces vine y traté por medio de los profetas a juntarte como la gallina junta sus polluelitos y no quisiste? Pues ahora verás el día del juicio. Fue profeta, profetizó, declaró, ejecutó la voz de Dios. Y fue apóstol, estableció, fundó, puso diseño, marcó el parámetro y entrenó a otros y envió. Él es nuestro mayor modelo. No el pastorcito ni el apóstol que lo siguen en YouTube 500,000 gentes. No, Él es nuestro modelo. Tanta gente hoy en día embriagada de fama no sirve para nada. Entonces, con esto yo le hago un breve resumen. Esa fue su carga. Ahora, ¿qué pasó entonces en la iglesia primitiva? Váyase a Hechos capítulo 7. Verso 54. Hechos 7, 54. Aquí, en este capítulo 7, vamos a ver a un hombre, cierto discípulo llamado Esteban, que Dios lo llama a él para servir a las mesas. Mire lo que le voy a decir. Dios no lo llama para predicar. Dios no lo llama para estar en una plataforma. Dios lo llama es para que le sirva la comida a la gente, para que asista a la gente y la ayude. Posteriormente, lo más seguro es que haya sido fiel en su servicio a Dios y Dios lo promovió. Y entonces vemos a un Esteban lleno del poder de Dios, haciendo milagros, señales y prodigios en Hechos capítulo 7 y predicándole a todos los judíos. Y llega un momento en que lo martirizan, lo matan. No resisten la verdad con la cual Él les estaba hablando. Y aquí entramos entonces al versículo 54.
Y al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. ¡Ah! Queremos pulverizar. Pero él, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesucristo al pie, a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos cerraron sus oídos. No queremos oír esto. Y gritando a gran voz, arremetieron a una contra él, sacándolo fuera de la ciudad. Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Qué interesante esto. Saulo, es decir, Pablo, presenció la muerte de Esteban. Es más, consintió la muerte de Esteban. Más que presenciar, consintió, estaba de acuerdo a ese violento asesinato. Muchos dicen que porque las ropas de Esteban estaban a los pies de Pablo. Puede ser, yo no digo que no. Pero muchos dicen que Pablo recibió un manto de unción poderoso de señales y evangelístico en ese momento. Dios lo sabrá. Entonces dice: mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho esto, quedó dormido. Mire que no dice la Biblia murió, quedó dormido. Se fue para la nube de testigos. Ahorita cualquiera dice: este hermano, ¿qué está hablando? Entonces, verso 1 del capítulo 8, del 1 al 4 dice: Saulo estaba consintiendo en su asesinato. Sí, mátenlo, una piedra más grande. Mátenlo. Sin vergüenza de la secta de los nazarenos. Usted sabe que los judíos, ahora voy a llegar a eso. El otro día Jeffrey nombró algo de eso, pero hoy yo se lo voy a explicar. Usted sabe que los judíos, ¿sabe cómo le decían a los seguidores de Cristo? No cristianos. La secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. Porque Jesús no era Jesucristo, o sea, no era Yeshua el Mesías. Jesús era Joshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, el nazareno, el hijo del carpintero. O sea, ellos no reconocían que él era el Mesías. Entonces a todos los que le seguían a él: mira, de la secta de los nazarenos, de Nazaret. Y dice entonces: Pablo consentía en su asesinato. Y aquel día, me encanta esto, hasta aquí en Hechos capítulo 7 y 8, desde Hechos 2 han pasado varios años. No sé cuántos, no podría decírtelo con ciencia cierta, pero sé que han pasado unos cuantos añitos desde la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Desde que Pedro predicó en Jerusalén se convirtieron 3,000. Desde que volvió a predicar y se convirtieron 5,000. Y la iglesia estaba siendo expandida. Pero llegó un momento, hermano, en que la iglesia de Jerusalén, llena del poder de Dios, se acomodó. Y dijo: bueno, aquí estamos todos cantando, saltando y hablando lenguas, milagros, pero nadie más se convierte. Y yo estoy seguro que lo que le sucede a Esteban y lo que sucede en este momento es Dios incomodando a la iglesia. Se lo voy a seguir leyendo. Dice: y aquel día, el día que mataron a Esteban, fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, excepto los apóstoles. O sea, excepto los apóstoles, solo los apóstoles. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Yo me imagino al Señor diciendo: bueno, hermanos, o a la multitud de la iglesia: bueno, o se mueven o los muevo. Yo me imagino al Señor en esas. Necesitamos que esto se expanda. O se mueven o los muevo. Sí, les voy a desatar una persecución a ver qué van a hacer. Y se desató ese día en Jerusalén una persecución tan grande que la gente tuvo que salir huyendo. Los apóstoles se metieron bajo tierra.
Los apóstoles se escondieron. Mire lo que le estoy diciendo. Yo estoy seguro, a título personal, yo estoy seguro que el Señor desató esa persecución para que la iglesia se moviera y evangelizara. ¿Por qué usted sabe eso, hermano? Por el luego lo que va a seguir contando Lucas en el capítulo 8. Entonces dice: y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Saulo asolaba a la iglesia, la perseguía. Saulo, no era Pablo todavía, Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa. Había una persecución tan brutal, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Verso 4. Pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando ¿qué? La buena noticia del reino. Yo creo que la iglesia en ese tiempo entendió y ellos dijeron: no, Dios nos vio muy acomodados, hermanos. Despiértese. Dios quiere que nos esparzamos, nos expandamos. Prediquemos el evangelio allá donde no ha llegado todavía. Entonces aquellos fueron esparcidos y anunciaban el evangelio allá donde terminaran. Y entonces ahí vemos y entra en escena, capítulo 5. Ahí entra en escena un hombre llamado Felipe, seleccionado también con Esteban en Hechos capítulo 6, si mal no recuerdo, para que sirvieran en las mesas. Entra un hombre llamado Felipe. Y mire lo que Dios hace con Felipe. Él es el producto de llegar a Samaria, de la persecución que se desató en Jerusalén. Y entonces esa persecución a él le trajo fruto, porque él se estableció en otra ciudad, en Samaria. Y miren lo que este hombre, o mejor dicho, lo que Dios va a hacer con este hombre en Samaria. Versículo 5. Y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo. Mire, y al oír, escuche lo que la gente oía de él, y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, la gente unánime prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían gritando a gran voz: ¡ah! Y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, y se produjo grande gozo en aquella ciudad. Hasta aquí le pregunto: ¿fue el propósito de Dios la persecución, sí o no? ¿Ah? ¿Fue el propósito o no? Ay, Dios mío, me están persiguiendo, ayúdame. Tarado, si quiero que te muevas. Perdóneme la palabra. Estás tapado ahí. Levántate. ¿Para qué recibiste el Espíritu de Dios? Fíjese lo que Dios hace con un Felipe. Más adelante dice que era tan brutal el poder de Dios sobre Felipe, él solito, el Señor solamente con él, revolucionó toda la ciudad. Toda la gente que estaba enferma, endemoniada, venían a buscarlo para que él les sanara, para que los milagros de Dios fluyeran. Y en esa ciudad hubo gran gozo de salvación. No voy a leer más de él. Ahí viene el encuentro con Simón el mago, si mal no recuerdo, pero no es el tema. El tema es que el Señor desató y esparció a la gente. Vemos Samaria. Ok. Vemos Samaria. Entonces vemos que, número uno, en la iglesia primitiva se desató una persecución. Ellos estaban muy acomodados. Dios los hizo que se desatara una persecución para que ellos predicaran el evangelio. ¿Será importante o no? Muy importante. Y en medio de esa persecución Dios les ayudó y los empoderó para que ellos manifestaran milagros, señales y prodigios, y predicaran y extendieran el reino de Dios allá donde ellos iban. Salieron personas. Felipe es el único que habla el Nuevo Testamento, que habla como evangelista. El único. Solo se utilizan 3 veces la palabra en el Nuevo Testamento evangelista. En Felipe, en Efesios 4:11 y en el primer verso que yo le saqué de Timoteo, cuando
cuando Pablo le dice, haz obra de evangelista. No le está diciendo, ay, sé un evangelista. No, haz obra de evangelista. Tiene que ver con la función evangelística de Cristo. Capítulo 11 de Hechos. Verso 19. Ahora bien, dice, se le estoy resaltando porque no puedo ir demasiado en la lectura. Solo quiero hacerle un resumen y darle el diseño de cómo se va a hacer. Dice, ¿qué verso dije? Ahora bien, los que fueron dispersados por la ¿qué? Por la persecución que se produjo en el tiempo de Esteban, mire, pasaron hasta Fenicia. Uy, mire qué tremendo, ya no era Samaria. Fenicia, Chipre y Antioquía, más allá de la tierra de Israel. Cuando usted va a ver en un mapa bíblico en ese tiempo donde estaba Fenicia, Chipre y Antioquía, usted se va a quedar sorprendido, porque no tiene nada que ver ni con Jerusalén ni sus alrededores, ni Israel. Se fueron de Israel, se fueron del país. El Señor los sacó del país. No solamente les persiguieron en Jerusalén, les persiguieron en las demás ciudades. Donde ellos llegaban, están por allá, hay uno de la secta de los nazarenos, vamos a matarlos. A estos los tenemos que liquidar. Esa era la persecución que ellos vivían. Entonces ellos aparentemente iban huyendo. Los que entendían el propósito de Dios iban siendo guiados por el Espíritu para hablar. Mire lo que pasa con esta gente. Vuelvo y repito este verso. Ahora bien, para que usted lo entienda, los que fueron dispersados por la persecución que se produjo en el tiempo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice, a nadie hablando la palabra, sino solo a judíos. Qué tremendo. Mire, ahora voy a enfatizar el verso 20. Ellos a nadie le hablaban, solo a judíos. A los judíos, Jesús es el Mesías, tal, etcétera, hablando de esto. Pero escuche, ellos, habían unos griegos que conocieron, o mejor dicho, griegos y judíos griegos, judíos en la diáspora, no nacidos en Israel, sino nacidos en toda la parte de Asia, de Grecia y de todo eso por allí. Y dice el verso 20, estos que fueron dispersados, dice, verso 20, pero había algunos de ellos, aquí viene el remanente, había algunos de ellos varones chipriotas. ¿Quiere decir de dónde? De Chipre. Mire, donde había llegado el evangelio. Pero había algunos de ellos varones chipriotas, sirenenses, que habiendo ido a Antioquía, hablaban también a los helenistas, dice esta versión. Esto es, a los judíos de habla griega, ¿vale? Los helenistas eran los judíos de habla griega, o sea, eran judíos que no habían sido criados en Israel, como le digo yo, los judíos de la diáspora. Entonces esto empezaron a predicarles también a ellos. Lo más seguro es que muchos de esos judíos helenistas no conocían el propósito de Dios, no conocían la Torá. Y entonces ellos empezaron a predicar, vuelvo y repito, empezaron a hablarle también a los helenistas, anunciando la buena noticia del Señor Jesús, o el evangelio del reino del Señor Jesús. Y la mano, aquí es lo que yo quiero enfatizar, ¿la mano qué? La mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Vuelvo y repito, ¿de quién fue el propósito de la persecución? Del Señor. Del Señor. El Señor necesitaba que su iglesia se expandiera, alcanzara nuevos horizontes, alcanzara nuevas vidas. ¿Será que Dios quiere lo mismo con nosotros? Hoy en día entrenamos a gente aquí en la ciudad de Valencia, pero ¿y qué si el Señor quiere que entrenemos gente en Madrid? Pero ¿y qué si el Señor quiere que entrenemos gente en Francia, Inglaterra, quizás Alemania,
Italia, Portugal, Suramérica, Norteamérica, Centroamérica, Asia, África, Australia. ¿Y qué? Yo le aseguro, hermano, que es el propósito de Dios. Se lo aseguro. Repito el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó. ¿Qué pasó? Se convirtió al Señor. ¿Ya te convertiste al Señor? ¿Usted ya se convirtió, hermano? ¿O todavía no se ha convertido? Me acuerdo que eso nos decían cuando conocimos el Evangelio. ¿Usted se convirtió? Sí, ya me convencí, se convirtió. Sale de estos lenguajes. Dice: y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, de los principales, de los apóstoles. Y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Aquí sale un hombre llamado Bernabé. Este Bernabé era un apóstol del Señor, un enviado del Señor tremendo. Este Bernabé fue uno de los que vendió su casa y la entregó en Hechos 5. Es el mismo Bernabé. Y dice: la iglesia de Jerusalén escuchó lo que estaba pasando en todas esas regiones tan lejos. Y dijo: wow, lo que está haciendo Dios. Necesitamos enviarle gente para empezar a afirmarlos y a fundamentarlos. Eso era lo que iba a hacer Bernabé. Entonces enviaron al apóstol Bernabé y allá llegó el hombre. Entonces dice, esto es lo que se conoce como misiones. Entonces, me quedé en el verso 22, ¿cierto? Enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Antioquía es la ciudad, Antioquía de Siria. El actual Siria de hoy no ha cambiado. Antioquía posteriormente vino a convertirse en el segundo centro del cristianismo más importante del mundo antiguo, después de Jerusalén. Antioquía se convirtió en un centro misionero brutal, donde salían misiones para evangelizar toda Asia Menor de aquel entonces. ¿Usted cómo sabe eso, hermano? Pues estudie la palabra y verá. Entonces dice: cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. La gracia de Dios que ya estaba en Antioquía. Se regocijó, dice, y exhortaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firmeza de corazón. Eso es lo que hace un apóstol. Empieza a fundamentar y a traer diseño y afirma a la gente: bueno, esto se hace así, esto es así, este es el diseño de Dios. Dice: con firmeza de corazón. Dice: porque era un varón bueno, lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud en medio de eso fue agregada al Señor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que Lucas nos relata en estos versos. Luego, cuando él hizo eso por X tiempo, se fue a Tarso, dice, y partió a Tarso para buscar a Saulo. Para este entonces, Saulo ya no era un perseguidor de la iglesia. Saulo en Hechos 9 se convierte al Señor. El Señor se le revela, le mete un zambombazo, lo tira del caballo, lo deja ciego, trata con él y él empieza a predicar en Damasco. Él se bautiza, es lleno del Espíritu Santo, recobra la vista y empieza a predicar en Damasco. De tal manera que en Damasco lo ven que está predicando para la secta de los nazarenos y ahí mismo lo van a matar. Hasta tal punto que lo bajan por una cesta de una edificación y tiene que huir de Damasco porque si no lo iban a asesinar. Saulo llega a Jerusalén, se encuentra con los apóstoles. Muchos no le quieren dar cara a él porque él antes era un perseguidor y asesino de la secta de los nazarenos. ¿Me está entendiendo? Le estoy resumiendo desde el capítulo 9 hasta donde estamos. Entonces los apóstoles le ven a Saulo. El Espíritu Santo les da testimonio de que ha convertido a Saulo. Y entonces Saulo empieza a predicarle a los judíos en Jerusalén. Un hombre con pasión, con celo. Entonces los de Jerusalén se dan cuenta y lo van a matar también. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Cogen a Pablo y le dicen: te tenemos que sacar de aquí porque te van a cortar la cabeza. Y lo mandan a Tarso. Hasta ahí.
Entonces Bernabé lo conocía a Saulo. Bernabé sabía que Saulo había sido un hombre llamado por Dios, que tenía una unción apostólica, que era un maestro excepcional de la palabra y que tenía pasión por el Señor y que estaba evangelizando con fervor. Bernabé lo conoció. Entonces cuando Bernabé llega a Antioquía y ve la gracia de Dios, fundamenta la iglesia de Antioquía y dice: aquí se necesita en Antioquía un hombre específico. Me voy a Tarso. Y va a Tarso y se encuentra a Saulo, y aquí estamos en el verso 25. Y partió a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía, y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a una multitud considerable, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Posteriormente, cuando Bernabé y Pablo están en Antioquía edificando el reino de Dios en esa ciudad, y todos los hermanos que habían en esa ciudad, posteriormente en Hechos capítulo 3, entonces el Espíritu Santo los envía al ministerio apostólico que ellos tenían. Y ellos salen de Antioquía, parte las misiones más excepcionales a toda Asia Menor. Toda Asia Menor era Tesalónica, Efesios, Pérgamo, Tiatira, Galacia. Todas esas regiones de Asia Menor son conquistadas por el evangelio del reino. Entonces era propósito del Señor enviar a esta gente. Era propósito. Lo de cristianos fue un apodo despectivo. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted ni siquiera sabe. Cristiano significa pequeño Cristo. Y lo de cristianos, cuando ellos empezaron a predicar en todas esas regiones griegas, de gente de habla griega, ellos normalmente conocían, ellos catalogaban a los partidos políticos y les llamaban, por ejemplo, a los seguidores de César le llamaban los cesareos. Entonces cuando vieron que había alguien o gente que estaba siendo llena del poder de Dios y estaban predicando a Cristo, le dijeron: bueno, aquí llegaron los cristianos, los pequeños cristos. Despectivamente. Hay un momento en Hechos capítulo 26, creo que es, cuando Pablo está hablando cuando él está encarcelado y él está hablando con uno de los dirigentes, un gobernante. Y Pablo le predica y le dice: mira, sabes que yo conocí a Cristo eso. Y entonces ese gobernante le dice así, burlándose de él: Pablo, y por poco y me persuades a hacerme cristiano. Burlándose de él. Por eso el hermano hablaba de eso el otro día. Fue un apodo despectivo. ¿Usted sabía eso? Usted no sabía eso. Para que vea. Entonces, resumo y concluyo aquí en este punto. Fíjese lo que pasó. Dios trabajó con la iglesia, con hombres específicos. Movió a la gente. Le incentivó a que predicara, que enseñara, que evangelizara. Movió fichas específicas. Bernabé, Pablo empezaron a edificar. Una cosa es ganar la gente, otra cosa es afirmarla, otra cosa es liberarla, sanarla. Yo veo en estos pocos versos que yo he compartido, yo veo la función del cuerpo. Posteriormente la iglesia de Jerusalén, no voy a leer más, pero posteriormente en versículos posteriores, la iglesia de Jerusalén oye lo que está sucediendo en Antioquía y se regocijan y dicen: qué gloria lo que Dios está haciendo por allá. Luego Pablo y Bernabé bajan a Jerusalén. Y digo bajan porque así lo relatan las escrituras. Bajan a Jerusalén, se encuentran con el concilio, le dicen todo lo que Dios está haciendo. Ellos les dan instrucciones. Yo veo un cuerpo conectado. Hermanos, estamos hablando de 2000 años atrás. Ahí no había wifi, no había teléfonos inteligentes, no había email. Ahí lo que había era camello, caballo y barco. No había otra cosa.
Esa gente se iba a predicar de a 4 y de 5 y de 6 días de camino. Usted hoy le llamamos a una reunión aquí en Valencia y le da un yuyu. ¡Qué terrible! La tecnología lo vuelve holgazán. ¿O me equivoco? Esa gente, hermano, se tiraba. El trato de Dios con Felipe fue tremendo. El Espíritu Santo le envió un ángel y le dijo a Felipe: Felipe, estaba en Samaria, Felipe, vete por el camino a Damasco, por el camino del desierto, vete. Y Felipe no le dijo: ¿y yo qué me voy a ir a hacer al desierto? No, Felipe corrió y se fue al desierto. No le dijo al ángel ni le dijo al Señor: no tengo para el pasaje, no tengo agua, no tengo sandalias. No, con lo que tuvo arrancó el hombre. Y luego está en el desierto Felipe y va un eunuco, un cuidador de las reinas, un hombre castrado, para que usted entienda, le cortaron el miembro viril, o los testículos, mejor dicho. Eso era un eunuco. De los etíopes, un hombre, un funcionario de la reina de Etiopía, o sea, un hombre duro de una corte. Y va en un carruaje. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: corre y alcanza ese carruaje. Y Felipe no le dice: no tengo caballo. Porque un carruaje, hermano, va rápido. Un carruaje no va lentico. Hermano, yo creo que Felipe tuvo que sacar su energía. Y empezó al trote. Y alcanzó el carruaje, se subió al carruaje, le predicó al eunuco, lo bautizó. Y el Espíritu Santo lo arrebató. Dios está buscando hombres y mujeres con esta actitud, hermano. Déjese de excusas. Se le llama para una reunión en una casa: ay, no tengo pasaje, ay, está lloviendo, ay, no sé qué. ¿Y qué? Esta gente, hermano, no se ponía con esas tonterías. Esta gente, el Espíritu Santo le hablaba y se iban de 2 y 3 y 10 días viajando a pie, en camello, en caballo, en lo que fuera, pero allá llegaba. Nos falta actitud, valentía, nos falta osadía, nos falta de todo. Nos hemos vuelto blandengues, nos hemos vuelto sinvergüenzas, holgazanes. Esta tecnología nos tiene atontados, embobados ahí con ese celular, con la tele, con sus comodidades. Pero Dios no quiere eso en nosotros. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias.